Muy bien, entonces busquemos la página que les dije. La página 130. Ahí está el tema que es la periodización de la historia. Página 130. La periodización de la historia. Hablar de historia, jóvenes, es hablar de una de las disciplinas sociales más importantes para entender la identidad humana. O sea, la historia define al hombre. Nosotros somos seres históricos. Nosotros estamos donde estamos y estamos haciendo lo que estamos haciendo en este momento debido a una sucesión de hechos en el transcurso del tiempo. No es aleatorio o no es producto del azar que nosotros estemos hoy recibiendo la clase enfrente de una computadora en vez de estarlo recibiendo en el salón de clases como lo hacíamos. O sea, han ocurrido una serie de hechos históricos que hacen que hoy estemos frente a una computadora o un celular en vez de estar en la clase. Entonces, la idea es que ustedes entiendan cómo el pasado condiciona el presente. El pasado inmediato y el pasado lejano. Todos estos pasados, todos estos hechos, nos definen cómo estamos y lo que somos. Entonces, nosotros no podemos desligarnos de la historia. Puede ser que a usted no le guste, no le llame la atención la historia. La mayor parte de la gente es apática a la historia. Pero eso no significa que la historia, que niegue la historia, porque no podemos negar la historia. La historia es y tiene un peso sobre nuestras vidas. Entonces no podemos separarnos de la historia. Puede ser que no le llame la atención a usted leer cosas de historia, pero no se puede separar su vida de la historia. Entonces la historia no es una serie de datos, de hechos, de personajes que fueron famosos en el pasado. No, la historia es entender, profundizar y analizar cómo ha transcurrido la humanidad a través del tiempo, superándose, enfrentando situaciones, enfrentando problemas, creando soluciones. O sea, en la historia va a quedar que la pandemia que nos está azotando en estos momentos en el mundo se llevó tantas miles y miles de vidas, si no es que millones. Y en la historia va a quedar que algunas personas lograron encontrar la vacuna y poco a poco fueron vacunando a toda la humanidad hasta que se empezó a normalizar todo. ¿Okay? Pero como siempre, los gringos van a tomar el crédito. Pues quien sea que tome el crédito, en la historia va a quedar ahí plasmado lo que está pasando. Y las generaciones del futuro no pueden desprenderse de ese pasado. Porque el pasado nos define, el pasado nos configura lo que somos. Entonces, por eso es que la historia es una ciencia importantísima en las humanidades. Y entre mejor usted logre penetrar en el tiempo hacia el pasado y entenderlo, cómo se configuraron las cosas, cómo se estructuraron todos los hechos, mejor va a tener una asimilación del presente. O sea que la historia es algo que le clarifica, algo que le despeja la incertidumbre, la duda, y le da una pauta a seguir. O sea, con la historia las personas, los líderes mundiales pueden definir y tomar decisiones importantes porque evitan cometer errores. O sea, si no existiera la historia, siempre estaríamos estancados, atrasados. Y debido a la historia podemos ir avanzando. Entonces el tema dice la periodización de la historia. Página 130. El primer párrafo donde dice aprendo, quiero que lo lea Andrea, en voz fuerte. Profe, yo no tengo el libro. ¿No tiene el libro? Espérame, entonces no, le damos el chance a Sofía. Emily, Sofía. La periodización de la historia consiste en definir cuándo empieza y termina algo. El tiempo histórico diferencia entre hechos puntuales y procesos. Los hechos o acontecimientos son eventos de corta duración que son resultado de la actividad de individuos o sectores sociales organizados. Los procesos, en cambio, son etapas que pueden durar años, décadas o siglos. Se habla de procesos de corta duración, como una crisis económica o un periodo de gobierno presidencial, y de procesos de larga duración, como la época colonial de Centroamérica o revolución industrial en Europa. Muy bien. En este primer párrafo se define por qué es importante entender los hechos aislados de los procesos.
histórico, porque consiste en definir, la periodización es dividir. Los historiadores no pueden entender toda la historia de un solo romplón, así todo de golpe. Tienen que ir seccionando la historia, partiéndola. Entonces la periodización de la historia es eso, es esa división en etapas, en periodos, en eras, que es necesario. Es dividir el tiempo en segmentos más pequeños y agruparlo. Por ejemplo, dice, el tiempo histórico se diferencia entre hechos puntuales y procesos. Vaya, un hecho puntual, por ejemplo, digamos, es la derrota de un ejército en una guerra, como cuando derrotaron a Napoleón Bonaparte y los franceses dejaron de expandirse por Europa. Ese es un hecho. Pero para que ese hecho ocurriera, todo un proceso tuvo que haber ocurrido. ¿Me explico? Por ejemplo, para que en Honduras le dieran golpe de Estado al presidente Mel Zelaya en el 2009, que ya es parte de la historia del país, tuvo que ocurrir todo un proceso de hechos que hicieron que los militares y algunos empresarios y políticos tomaran esa decisión. O sea, no es que se levantaron y dijeron, ¡ay, la vamos a dar golpe al presidente! No. Ocurrieron muchos sucesos que fueron haciendo que las personas se fueran inclinando por esa opción. ¿Me explico? Entonces, una cosa es un hecho que se aísla y que dice, en el 2009, en el 28 de junio, golpe de Estado. Ese es el hecho. Pero el proceso hay que entender lo que ocurrió mucho más antes para llegar a entender ese suceso. Entonces, por eso los historiadores dedican bastante tiempo a los detalles. Los historiadores son muy detallistas en ese sentido, porque se enfocan en muchas cosas. Menciona también que los hechos son acontecimientos o eventos de corta duración, son el resultado de la actividad del individuo o de los sectores, y los procesos son etapas que pueden durar años, décadas o siglos. Por ejemplo, el descubrimiento de América es un hecho. Ocurrió en 1492. Llegaron los españoles, descubrieron, se dieron cuenta que existía América. ¿Okay? Un hecho histórico. El proceso de que ellos dominaran a los indígenas y instauraran un nuevo orden social en América ya es un proceso, porque les tomó como 40 años. ¿Okay? Como 40 años derrotar a todas las tribus y las civilizaciones que habían aquí en América. Después que ellos lograron derrotarlos y establecer un nuevo orden social aquí en América, ese proceso duró 3 siglos, que se llama la colonización. Imagínense, 3 siglos de colonización. Todo un proceso histórico. Dentro de ese proceso hubieron muchos acontecimientos históricos, pero todo el proceso abarcó 3 siglos. Entonces, los procesos, en cambio, son etapas que pueden durar años. Se habla de procesos de corta duración como una crisis económica, o la pandemia va a ser de corta duración. O sea, usted lo mira de que, desde marzo ya no aguantamos, pero al final va a ser de corta duración por la tecnología más que todo. La tecnología y la ciencia que disponemos actualmente va a hacer que esto sea de corta duración, comparado con otras épocas, ¿no? De las pandemias duraban 10 años. Entonces, el segundo párrafo lo va a leer Nazaret, donde dice 2 son las periodizaciones de la historia. Léalo, Nazaret. 2 son las periodizaciones de la historia más usadas para dividir la historia de la humanidad. Por un lado, está la periodización tradicional, que se basa en hechos políticos e innovaciones tecnológicas, y se subdivide en prehistoria, cuando no existe escritura, y en historia propiamente dicha, cuando existe escritura. La periodización tradicional se ocupa de los procesos. Por otro lado, el materialismo histórico se basa en aspectos socioeconómicos y se subdivide en comunidad primitiva, cuando no existe propiedad privada, y en civilización, cuando existe propiedad privada. Profe Johnny tiene el micrófono apagado. Entonces, perdón, por eso dice que son 2 periodizaciones que se utilizan, las más usadas, las más famosas, para dividir la historia de la humanidad, desde 2 criterios o 2 enfoques diferentes.
Porque yo puedo dividir la historia de la humanidad basado en qué, digamos, en criterios tecnológicos. Y en criterios tecnológicos puedo decir, la humanidad primero utilizaba como tecnología las piedras. Esa era su tecnología. Luego los metales. Avanzó. Hay una nueva etapa. Luego empezó a utilizar metales más fuertes por aleaciones. Luego empezó a utilizar mezcla de metales, instrumentos mecánicos. Empezaron a utilizar la electricidad. Después vino la era de las comunicaciones, los satélites. Todo. Entonces yo puedo dividir la historia de la humanidad por la tecnología. Pero quedo corto al hacerlo por la tecnología. Porque hay cuestiones que definen a la humanidad más que la tecnología. Y son cuestiones económicas y políticas. Entonces, los criterios económicos y los criterios políticos, los criterios militares, tienen un impacto más fuerte en la historia. Entonces, por eso se suele dividir la historia en base a hechos económicos, políticos y militares. ¿Okay? Entonces, esas dos periodizaciones son la tradicional, que se basa en hechos políticos e innovaciones tecnológicas, y la periodización marxista, o el materialismo histórico, que se basa en aspectos socioeconómicos. Entonces son dos, la periodización tradicional y la periodización marxista. Esos son las dos únicas divisiones que se han hecho famosas en el mundo de la historia de Occidente. Entonces ahí tenemos entonces esas dos etapas. Ya las hemos visto en clases anteriores, jóvenes. Incluso yo les he hecho la línea de tiempo de cómo se subdivide. Entonces en eso no nos vamos a detener tanto. Queremos profundizar más sobre la importancia de esas periodizaciones. Para eso quiero que Isaí lea donde dice importancia de las periodizaciones. Ayúdanos, Isaí, por favor. Importancia de las periodizaciones. ¿Se me escucha? Sí. Okay. Las periodizaciones ayudan a comprender las dinámicas sociales de los diferentes pueblos a lo largo del tiempo, de tal manera que se puedan distinguir las etapas de los diversos procesos históricos. De esta forma, nos damos cuenta que existen acontecimientos, hechos, procesos históricos con diferentes tiempos de duración y diversos significados para las sociedades. Por ejemplo, las grandes civilizaciones nacen, se desarrollan y decaen como parte de una tendencia histórica. Así, se puede afirmar que existen procesos históricos lineales y cíclicos a lo largo del tiempo, pero todos ellos están conectados íntimamente. Nos ayudan a vincular hechos y establecer relaciones de causa y efecto en el desarrollo histórico. Muy bien. Entonces, con las periodizaciones podemos comprender las dinámicas sociales. Las dinámicas sociales es cómo ocurren los cambios. Por ejemplo, cuando en Europa estaba en la Edad Media, poco a poco fueron ocurriendo sucesos históricos importantes que hicieron que se superara esa Edad Media y empezara una edad moderna basada en nuevas tecnologías, como la tecnología de la imprenta, la tecnología que utilizaron en la Revolución Industrial, ¿verdad? Que es para hacer ropa rápido, la pólvora. O sea, hubo un auge tecnológico y científico que hizo que la Edad Media ya quedara como obsoleta y empezara una edad moderna. Pero no solo en la parte tecnológica, en la parte económica, se rompieron las relaciones de producción que habían entre el señor feudal y los siervos, que eran prácticamente como esclavos agrícolas, y se empezó a crear fábricas, y en las fábricas llegaron los obreros a trabajar. Entonces, en la parte económica se transformó la sociedad y dio paso a una nueva etapa. En la parte política, los reyes que antes gobernaban en la Edad Media fueron cediendo, fueron perdiendo poder y empezaron a existir las repúblicas dominadas por presidentes o por reyes, pero constitucionales. Entonces, poco a poco se fue transformando el aspecto político de la sociedad. Entonces, la dinámica social va cambiando en todas sus facetas, en todas sus dimensiones a lo largo de la historia. Y son hechos que están vinculados unos con otros. La parte tecnológica hace posible que cambie la parte económica. La parte económica hace posible que cambie la parte política. Entonces, en la dinámica de las sociedades, la historia, todo está concatenado, todo está encadenado y forma parte de un conjunto. Pero, andan vendiendo mínimos por ahí, ¿no? Pero básicamente, la importancia es que usted pueda entender cómo esos procesos históricos
van ocurriendo uno tras otro y a veces se vuelven cíclicos, o sea que se repiten. Pero todos ellos están conectados íntimamente y nos ayudan a vincular los hechos y a establecer relaciones de causa y efecto en todo. Por ejemplo, usted puede decir, ¿y qué tiene que ver el desarrollo de la imprenta con la Revolución Francesa? O sea, ¿qué relación hay entre que alguien inventó una máquina para imprimir libros rápido con que le volaran la cabeza al rey Luis XVI? O sea, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver que a medida que yo comunico ideas de manera masiva a través de libros y de revistas y de periódicos con la imprenta, esas ideas se expanden a lo largo de todo el país y la gente entonces se da cuenta de una nueva forma de pensar y esa nueva forma de pensar es lo que hace que se cree una revolución y al final al rey lo maten. Entonces alguien inventó la imprenta y por efecto mariposa que le llaman, le voló la cabeza al rey. Así es la historia. Todos los acontecimientos están concatenados y forman parte de un conjunto relacionado y causa y efecto se encuentran muchas veces en cosas que para nosotros no tendrían sentido, pero en la historia sí lo tienen, ya vista desde el futuro. Entonces dice periodización tradicional de la historia, que sería empezarlo a verlo ya de manera específica. Para leer ese parrafito de dice prehistoria, quiero que lo lea Scarlett Castro. Vamos, Scarlett. La prehistoria es un periodo extenso considerado que sucedió desde hace 2.8 millones de años antes de Cristo, aproximadamente cuando los primeros seres humanos aparecieron en el continente africano, hasta el surgimiento de los primeros sistemas de comunicación escrita, entre 4.000 y 3.000 años antes de Cristo. Muy bien. Miren, la prehistoria, que es parte de la división que hacen los historiadores tradicionales, la prehistoria es el periodo más extenso, obviamente, desde que el humano aparece en la Tierra como ser evolucionado con las características biológicas que ya tenemos, en nuestro cerebro al nivel que lo tenemos. Eso ocurre hace 2.8 millones de años. De 2.8 millones de años hasta que surge la comunicación escrita, estamos hablando de 2.8 millones de años. Es el periodo más largo de la humanidad. Lo que pasa es que como no hay historia escrita, no está documentado. Porque la historia escrita tiene la ventaja de registrar lo que iba pasando. Por eso no sabemos, como no hubo historia escrita en la prehistoria, no sabemos quién fue el hombre que descubrió el fuego y que empezó a utilizar el fuego para cocer la carne. No sabemos cómo se llamaba, si tenía nombre, o en qué parte del mundo vivía. Eso no lo sabemos. Sabemos que ocurrió, pero como no había historia escrita, entonces no sabemos en detalle. Tampoco sabemos quién inventó la rueda. O sea, podemos saber qué civilización, pero no qué persona. Solo podemos saber lo que aún quedó, solo las pinturas y algunas piedras. Sí, esas son las fuentes históricas. O incluso la persona que descubrió el fuego. Sí, no sabemos quién fue, porque no había historia escrita. Al no haber historia escrita se pierde la información. Ese es el detalle. Luego que se inventa la escritura, la información se preserva. Por eso es tan importante la escritura. La escritura no solo es importante para escribir WhatsApp, ¿no? La escritura es importante porque sin la escritura no tuviéramos historia. Y sin la historia no hubiera documentación y no hubiera conocimiento acumulado. ¿Por qué? Porque la computadora existe porque hay conocimiento acumulado. Si nosotros los humanos no tuviéramos historia, no existieran computadoras. Porque no hubiera la información y el conocimiento guardado para poder hacer que avance. Todo tendría que depender de cero. Todo, o sea, cada 50 años. Porque miren, la persona promedio, nosotros, empezamos a tener recuerdos desde los 6 años por ahí, cuando empezamos a ir al kinder. Y luego se nos empieza a debilitar la memoria como a los 60, 70 años, que ya mucha gente sufre de problemas de demencia senil y Alzheimer. Entonces nuestra historia solo sería como de 70 años. Y más de los 70 años empezar de cero otra vez. Y así porque nadie guardaría la información.
Aunque, Entonces nunca avanzarían. Diga, profe, diga. aunque a usted le parezca mentira, pero yo tengo recuerdos de cuando tenía 2 años. Qué bueno. Literalmente. Hay gente que puede tener ese tipo de recuerdos, pero la mayoría solo desde los 6 años. Y también son recuerdos muy, muy vagos. Ujú. Hasta a veces la mente los inventa. Es cierto. No, yo tengo un recuerdo, pero que mi papá me estaba poniendo zapatos. Entonces me acuerdo. Ya ven. Yo estoy quieta. Está bueno. Entonces, miren, repito, la prehistoria viene desde que aparece el ser humano evolucionado hace 2.8 millones de años hasta el invento de la escritura. Eso se llama prehistoria, lo estudia la antropología más que todo. ¿Por qué? Porque no hay registros escritos. Lo que hay son restos arqueológicos que se encuentran en cuevas y que se encuentran piedras antiguas, huesos que utilizaban nuestros antepasados, pinturas, arte rupestre y todo por ahí, pues pueden hacer deducciones del estilo de vida de la gente de esa época. Pero ya cuando pasa la prehistoria y comienza la historia, porque el hito ahí, una palabra que es importante en historia es hito. Hito es el acontecimiento que cambia la historia. El acontecimiento que cambia de prehistoria a historia se llama escritura. Y luego comenzarían las etapas después de la escritura, ¿verdad? Pero en la prehistoria los arqueólogos y los antropólogos han dividido la prehistoria en base a la tecnología, porque lo que hemos descubierto es que nuestros antepasados al principio utilizaban piedras para romper, para poder abrir los cadáveres de los animales que habían matado. Los cuerpos de esos animales, desgarrarlos con una piel gruesa, no se podía. Pues no, los humanos no tenemos garras como los tiene un tigre o un león para poder abrir esa piel y sacarle la carne. Los humanos no tenemos colmillos enormes para poder metérselos en esa piel y desgarrar la carne. Entonces los humanos por necesidad tuvieron que inventar utensilios que tuvieran filo para poder desgarrar la piel de los animales. Y ahí es donde surgen las herramientas de piedra. Y en las herramientas de piedra es toda una edad de piedra que se llama paleolítico. Vamos a ver, léalo, Johan, donde dice paleolítico en la página 131, etapas de la prehistoria. Paleolítico es el periodo de la piedra tallada. Las personas eran nómadas y vivían de la caza, la pesca y la recolección de frutos. Fabricaban armas, utensilios con hueso y con piedras. Además, descubrieron el fuego al final del Paleolítico. Surgieron las primeras formas de arte, bellas pinturas en paredes, llamado arte rupestre, y pequeñas estatuillas y amuletos. Muy bien, Johan, gracias. El paleolítico entonces es la edad de la piedra tallada. Eran nómadas las personas. ¿Eso cómo se sabe que eran nómadas? Porque no construían casas. Ellos andaban de un lado a otro porque seguían las presas. Los animales que ellos comían, por lo general los animales se cambian de lugar. Cuando comienza el invierno buscan los lugares donde está comenzando el verano para no aguantar el frío. Entonces, como esos animales emigran, el humano emigraba atrás de ellos. El humano era nómada por necesidad, para poder sobrevivir. Y ellos aprovechaban hasta el último recurso de esa cacería. Utilizaban la piel para vestirse de esos animales grandes, utilizaban los colmillos de esos animales, los huesos para hacer otros utensilios, otras herramientas. Y a veces, ¿dónde vivían ellos y se protegían del sol, de la lluvia? En tiendas hechas con esas pieles y con esos huesos. O en algunas cuevas. Y ahí en esas cuevas fueron donde dejaron pinturas y estatuillas, amuletos, cosas que ellos hacían porque el humano desarrolló desde la prehistoria una conciencia religiosa. O sea, la religión es algo súper antiguo. El humano, para poder entender su mundo, necesita vincularse a realidades extranaturales. Necesita vincularse a una realidad sobrenatural para entender la muerte y para entender misterios que no comprende. Entonces, desde la prehistoria, el humano empezó a buscar esa respuesta en dioses, en creencias, en amuletos, y así fue naciendo la religión. La religión es más antigua que la escritura ahora.
Ahora, en el Mesolítico, léalo, Jeffrey. Mesolítico. Jeffrey, hay que activar el micrófono. Jeffrey. Ya, dale. Periodo que va del año 10.000. 1000 al 4000 antes de Cristo. Aunque siguieron siendo nómadas, empezaron a vivir en pequeños grupos de recolectores y pescadores. Mejoró la talla en la piedra y se realizaron los primeros ensayos de fabricación de cerámica. Además, se experimentaron los primeros indicios de la agricultura y se produjeron los primeros enterramientos. Ok. Muy bien, entonces estamos hablando del Mesolítico, que es un periodo de transición entre el Paleolítico y el Neolítico. El Mesolítico dice que mejoró la talla en la piedra, o sea, se volvieron expertos y crearon una industria de las piedras. ¿Por qué? Porque usted puede decir, pero es que una piedra cualquiera la utiliza. No necesariamente, hay que saber qué tipo de piedras son las adecuadas para hacer cuchillos, qué tipo de piedras son las adecuadas para hacer lanzas, qué tipo de piedras son las adecuadas para cortar en madera. ¿Okay? Ellos lograron identificar los diferentes tipos de piedras, las que eran adecuadas para cada uso. Si usted ahora viene, agarra 2 piedras y quiere hacer un cuchillo de piedra, le aseguro que no va a poder. Y se puede estar años intentando y no va a poder porque no tiene el conocimiento. Ellos estuvieron miles de años para descubrir cómo hacerlo. Y aunque a nosotros nos parezca hay tecnología con piedras, eso es de... No. Para llegar donde ellos llegaron con esas piedras, tuvieron que pasar miles de años. Si ustedes nos habían puesto a pensar, pues ahora ya lo saben, no es fácil. El hombre primitivo le costó mucho llegar a eso. Pasaron miles de años. Ahora en el Neolítico, léalo Esteban, Neolítico. Ok, Neolítico. Es el periodo de la piedra pulimentada, donde se fabricaron más y mejores utensilios, como hachas, lanzas, flechas y agujas para coser, y anzuelos. Aprendieron a cultivar la tierra, a domesticar animales, construir viviendas y preservar algunos alimentos como semillas y carnes. Al convertirse en productores de alimentos, abandonaron la vida nómada y se volvieron sedentarios. Ok, ese es un periodo súper importante para dar paso a la historia, el Neolítico. En el Neolítico inventaron los seres humanos la agricultura, descubrieron que podían manipular las plantas, domesticarlas y tenerlas ahí cerca de la cueva, producir su propio alimento. Igual descubrieron que los animales, algunos se pueden domesticar y pasan de ser salvajes a ser relativos al humano, a estar cerca y compartir con el ser humano y obtener un beneficio mutuo. Entonces domesticaron animales y domesticaron plantas. Y a esa es la primera gran revolución económica de la historia, porque se llama la revolución agrícola. Sin esa revolución agrícola, no hubiera avanzado más el ser humano y todavía seguiríamos en las piedras, en las cuevas. La revolución agrícola es un hito importantísimo. Ocurre aproximadamente en el año 4000, 5000 antes de Cristo. Ahí ya el humano dice, si ya tengo la comida aquí cerca, ¿para qué voy a andar siguiendo a esos animales? Se vuelve sedentario y empieza a vivir, a crear casas que ya no son tiendas hechas con pieles y huesos, sino que ya empieza a coser ladrillos para que su casa sea resistente y la tenga de por vida. Entonces ya el hombre se vuelve sedentario. Eso es sumamente importante y ocurrió hace como 5000 años. No se sabe exactamente porque como la escritura empezaba a crear, entonces no hay datos, pero sí esos son los cálculos que hacen los expertos. Ok, eso serían las etapas de la prehistoria. Usted dice, a mí me hubiera gustado entenderlo más a profundidad, lo va a hacer cuando esté en BCH, porque hay una clase que se llama antropología, donde se ve todo un parcial la prehistoria. ¿Ok? En BCH. Entonces, por eso aquí solo lo mencionamos. Pero a mí, de hecho, mañana voy a dar clases de antropología. Ahora donde dice edad de los metales. Ahí quiero que me ayude Génesis.
Edad de los metales. Edad de los metales. Se inventó de manera de fundir cobre, luego el bronce, más tarde el hierro. En esta edad se produjeron grandes cambios. Los pueblos que conocieron la metalurgia fabricaron mejores armas que las hechas con piedra o madera, lo que les dio superioridad armamentística. Sí, muy bien, gracias. Metalurgia, ¿verdad? La metalurgia es el oficio de poder manipular los metales y darle forma. ¿Okay? El humano logró entender que si somete ciertos metales, los metales los encontró en las mismas cuevas donde vivía. ¿Okay? Entonces, si agarra esos metales, él notó que son más duros los metales que las piedras. Y si él derrite esos metales en un horno y les da forma, esas armas, esos cuchillos, esos utensilios son más resistentes que las piedras y duran más y son menos pesados. Entonces, algunas tribus que empezaron a dominar el metal, cuando iban a la guerra, rápido vencían a los que los agarraban a pedrada, ¿verdad? Porque las piedras eran una tecnología ya obsoleta cuando ellos descubrieron los metales. Entonces, este hito, este cambio de la edad de piedra a la edad de los metales es un cambio tecnológico. ¿Okay? Un cambio tecnológico. Y este cambio tecnológico va a modificar la economía también. Porque antes el arado, ¿ustedes saben qué es el arado? Sí. El arado es un pedazo, es utilizar dos bueyes para abrir la tierra. Utilizan un artefacto que lo que hace es que lo meten en la tierra y el buey va empujando y va abriendo la tierra. Entonces, si usted como ser humano agarra un asadón y empieza a abrir la tierra, se va a cansar al trabajar un poquito, porque es cansado realmente, es agotante. Pero con unos bueyes y con un arado, en un día usted hace un montón de parcelas de tierra listas para el cultivo. Entonces, al principio lo hacían con madera, el arado. ¿Okay? Pero cuando descubrieron los metales, hicieron arados de metal y ya no se deshacían. Porque usted agarra un pedazo de madera para hacer un hoyo, al poco tiempo de tanto estar escarbando, la madera misma se va deshaciendo. Pero si usted agarra una cosa de metal, no se deshace al abrir la tierra. Entonces, esa tecnología hizo que la agricultura fuera más eficiente. Y la guerra también. La guerra y la economía se cambiaron con el descubrimiento de los metales. Ahora bien, para ir terminando, ¿qué es lo que van a trabajar ustedes? Lo que van a hacer ustedes siempre en el libro, para su asignación, es leer las etapas de la historia que está aquí en la página 131 y leer la página 132 de la etapa de la historia, pero según el materialismo histórico. ¿Okay? Van a leer estas dos etapas de la historia, las de la página 131 y la página 132. Las van a leer y una vez que las lean van a poder responder la página 133. ¿Okay? Que esa va a ser su tarea. Responder la página 133. Entonces ustedes la van a responder hoy mismo. Porque lo que nos ha dicho el director es que ahora las tareas las tienen que hacer el mismo día por así no tener acumulado nada. Y así el fin de semana usted no tiene tareas para la otra semana. Va saliendo día por día porque solo son 2 clases por día. Es sencillo. Entonces así quedamos. Van a hacer la página, van a leer esas páginas y van a resolver lo que les digo. Se toman una foto haciendo y me lo mandan en el transcurso del día. ¿Alguna duda de la tarea? No, solo es leer y resolver. No creo que les cause ninguna duda. Entonces, gracias por asistir. Veo que tuvimos 19 alumnos. Me alegra que hayan asistido. Gracias por su asistencia y pasen buen día. Espero hayan entendido algo. Profe, y si vivo solo, ¿cómo me voy a tomar una foto? Una selfie. Bueno, cheque entonces. Nos vemos, cuídense. Gracias. Profe. Vemos, profe. Bueno. Nos vemos, profe.